Vamos a hablar un poco sobre lo que es el síndrome metabólico, particularmente en el tema de la menopausia. Le agradezco mucho al doctor Víctor Vargas por la invitación que nos hizo para estar aquí, para estar en esta sesión con la academia. Esto es un honor realmente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Los objetivos que nos fijamos para todo esto. Bueno, primero vamos a reconocer ese fenotipo adiposogénico del tejido adipositario, metabólico, que tiene que ver lo que la transición menopausia aumenta esa adiposidad, y vamos a explicar la fisiopatología. Esto es integrar el hipoestrogenismo, el tejido adiposo, la inflamación, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, para llevarlo finalmente a la consulta, para llevarlo a la práctica que hacemos nosotros. Vamos a detectar, vamos a explorar, vamos a actuar y vamos a prevenir. Aquí le vamos cambiando. ¿Por qué importa esto? Pues porque la obesidad es un tema muy importante, muy común, y ahora sabemos que la obesidad se presenta en el 35-45%, con una obesidad abdominal del 50 hasta el 60%, de acuerdo a los estudios de Cunhard y Escobedo. Nos dice que en Latinoamérica esto es más frecuente, 42%. Este estudio me gusta presentarlo porque nos habla de lo que pasa en nuestro país. Se hizo en el 2022, se publicó en el 2023 por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, y aquí nos damos cuenta nosotros de que la obesidad está afectando más a las mujeres que a los hombres. Aquí tenemos nosotros la gráfica, no sé si se alcanza a ver, pero muy importante porque esto va de la mano. Vean, en México la prevalencia de obesidad en adultos es del 36.9 y de sobrepeso es del 38, sumando un 75. Pero en el estudio que se hizo aquí, la obesidad abdominal es la que estuvo asociada significativamente a una mayor prevalencia de diabetes. Aquí lo tenemos, vean, en mujeres. Y aquí tenemos, si cruzamos nosotros el cuadro de diabetes, vemos cómo el porcentaje se incrementa mucho, todavía más que en el hombre. Nosotros como ginecólogos pues tenemos que preocuparnos por esta situación. Y es que el climaterio es más que el envejecimiento. Ahí hay cambios hormonales profundos, un riesgo elevado de resistencia a insulina y obesidad que conllevan un riesgo cardiometabólico. Esto debe representar para nosotros una ventana crítica de intervención preventiva. Pensamos que nuestras mujeres se están muriendo, por ejemplo, de patologías como malignas, como el cáncer y todo esto. No, nuestras mujeres se están muriendo de problemas cardiovasculares. Vean ustedes en esto que publicó el INEGI el año pasado, en donde encontramos más de 23,000 casos de mujeres que se murieron por problema de infarto, tema cardiovascular, casi alcanzando a los hombres, y después de diabetes. ¿Qué es lo que está pasando? Que se están muriendo de un tema cardiometabólico, y a esto tenemos que ponerle nosotros mucha atención. Sabemos que la menopausia es ese periodo que precede al cese definitivo de los ciclos menstruales y es una etapa de transición entre la madurez reproductiva femenina y la pérdida total de la función ovárica, que se va a caracterizar por esa depresión folicular, ovárico-folicular, ya sea parcial o completa, con una privación estrogénica, con un déficit en los niveles séricos de estradiol e inhibina y un incremento en la hormona folículo estimulante, por ejemplo. Esto va a condicionar ciertos cambios cardiometabólicos. Esta gráfica me gusta mucho, el grupo del doctor Monteleone, que se publicó hace mucho tiempo, en donde vemos cómo esa transición menopausia, desde el periodo reproductivo hasta el primer año de la menopausia, se caracteriza por cambios sustanciales en diferentes órganos, en diferentes sistemas, síndrome vasomotor, sudoraciones, pero muy importante también porque las mujeres transitan con cambios en el estado emocional y la forma corporal. Esto nos hace pensar en ese riesgo de enfermedad ósea y cardiovascular como un importante factor que tenemos que considerar. Si eso consideramos esa disminución de tasa metabólica con incremento en la tasa de la ingesta calórica, va a haber una ganancia neta de peso. Aquí nosotros hablamos de la resistencia a la insulina. Todos sabemos que la resistencia a la insulina es esa disminución en esa capacidad de respuesta de los órganos a la acción de la misma, en menor actividad de la insulina a nivel celular, manifestándose en diferentes vías metabólicas. Y es muy importante destacar que no debe considerarse esto como una enfermedad en sí misma, sino como un factor de riesgo cardiometabólico. Recordemos que la resistencia a la insulina va a afectar a tejidos como son el músculo esquelético, el hígado, el tejido adiposo, generando un desequilibrio metabólico finalmente.
Y entonces aquí hablamos de esa obesidad en donde no hacemos demasiado caso a lo que es el índice de masa corporal, sino ahora hablamos de una obesidad preclínica y otra clínica, refiriéndonos a la primera como aquella obesidad en la cual no hay alteraciones, no hay comorbilidades todavía, el individuo está bien, la mujer se siente bien, es lo que la llamaban en algún tiempo obesidad metabólicamente sana, pero hay un umbral clínico que rebasa y que llega a esa obesidad clínica en donde la adiposidad ya va a ocasionar problemas importantes, ya es una enfermedad crónica, ya hay presencia activa de daño a órganos y limitaciones en actividades diarias y que se queda como una enfermedad establecida causada directamente por ese exceso de adiposidad. Por eso es importante esta nueva clasificación publicada en el Lancet el año pasado y que nos hace notar que la obesidad abdominal es a la que tenemos que ponerle atención. Hay un cambio de paradigma diagnóstico. El índice de masa corporal, sí, nos hablaba de un problema de salud, pero ahora sabemos que la circunferencia de cintura tiene más alta precisión porque detecta la distribución del riesgo y es un mejor predictor directo superior del riesgo. Este índice de masa corporal enmascara finalmente el fenotipo de riesgo en la menopausia. La adiposidad central refleja el riesgo metabólico independientemente de lo que pesa la mujer. No le hacemos caso a la báscula, mejora la cinta métrica, ¿sí? ¿Qué pasa? Antes la grasa está distribuida con un predominio femoral, por ejemplo, mayor depósito subcutáneo, menor flujo portal de ácidos grasos libres, y durante la transición empieza esa declinación estrogénica con una disminución de gasto energético, como dijimos, y una disminución de la masa muscular, para llegar a la posmenopausia con un incremento de esa grasa visceral, con un proceso inflamatorio de bajo grado y un incremento o una presencia de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con esta resistencia a la insulina? Pues tiene que ver con esa obesidad abdominal, aunque también sabemos, como me lo discutían hace tiempo, que hay bases genéticas en nuestra población mexicana que tiene que ver con todo esto, pero recordemos los factores de riesgo metabólico, alimentación, la actividad, que conllevan a esa presencia de síndrome metabólico, en donde todos ya conocemos estas características. 6 criterios de estos que hay aquí: distribución anormal de grasa, resistencia a la insulina, dislipidemia, aumento de la presión arterial con estado proinflamatorio y estado protrombótico para el riesgo cardiovascular, esto característico de la obesidad. Entonces, esa convergencia clínica de la adiposidad central más esas alteraciones metabólicas van a elevar ese riesgo no solo cardiovascular, sino de diabetes tipo 2, medir la cintura, triglicéridos, las HDL, la presión arterial y la glucosa, ¿sí? Se habla de más de 3 criterios para hablar de síndrome metabólico, y en la menopausia la clave es esta. Ese adipocito que va a ocasionar alteración, elevación de los ácidos grasos libres, con elevación de citocinas inflamatorias, con disminución de adiponectinas protectoras y con esa resistencia central a la leptina. Eso es importante porque también contribuyen a aquellas pacientes que tienen un síndrome vasomotor de manera muy pronunciada, manifestaciones clínicas importantes, ¿sí? Resistencia a la insulina, más dislipidemia heterogénica, más hipertensión, conllevan a que ese adipocito deje de ser una reserva y se convierta en algo que está ahí condicionando daño finalmente. Aquí, a manera de un pequeño resumen, vemos cómo nosotros tenemos esa disminución de estrógenos que van a activar los receptores de estrógeno tipo alfa, van a estar disminuidos, y a nivel en la grasa visceral, cómo incrementan ese proceso inflamatorio por la presencia de ciertas sustancias interleucinas, factores de necrosis tumoral, disminución de adiponectinas. A nivel muscular, disminución de la masa magra, con caída de la captación de glucosa y esos receptores, esos transportadores de glucosa. Y a nivel hepático, con aumento en la lipogénesis, incremento de los LDL y de los triglicéridos. Entonces también un factor que tenemos que considerar es esa presencia y ese daño hepático que puede tener la mujer, lo que antiguamente se llamaba hígado graso, que ahora lo conocemos como MASH, y que esto conlleva también a un riesgo cardiovascular muy importante, particularmente en esas pacientes, en esas mujeres que están formando esa grasa visceral, ese cambio visceral que nos habla desde la perimenopausia, con ese declive progresivo que transita por la perimenopausia y en la menopausia y hasta la posmenopausia, con ese daño que ya existe ahí. No todo es edad, sabemos, también están trabajando las hormonas, y cuando hablamos de la transición a la menopausia, hablamos de mujeres que en promedio se pueden presentar a los 44, 45 años y que seguramente no le vamos a hacer estudios hormonales, pero sabemos el riesgo que esta mujer tiene, ¿sí? ¿Qué características de la menopausia se van a asociar con ese riesgo cardiovascular? Bueno, pues por un lado la etapa de la menopausia,
¿Cómo se llevó a cabo esa transición de la menopausia a la posmenopausia? La duración de los ciclos menstruales que tiene esta mujer en la etapa reproductiva y los trastornos hormonales que pudo haber tenido durante esa etapa reproductiva, amenorreas, ovario poliquístico, como antiguamente se llamaba, y la sintomatología que tenía esa paciente durante ese proceso de transición, como por ejemplo son los procesos vasomotores, las hormonas sexuales endógenas, qué tanto cae el estradiol, qué tanto sube la FSH. Y también tiene que ver el tipo de menopausia. Sabemos que la menopausia quirúrgica es más agresiva todavía y conlleva a un mayor riesgo cardiovascular, incluso cuando la edad de la menopausia es temprana. Vean, ese riesgo se incrementa hasta el 33 al 50%. Si es temprana, menos de 45 años, y es prematura, menos de 40 años, ese riesgo cardiovascular va a estar incrementado hasta en el 50%. Este declive estrogénico, disminución de las hormonas transportadoras, incremento de leptina, todo esto va a condicionar este círculo vicioso causado por esa caída de los estrógenos que van a ocasionar dislipidemia con resistencia a la insulina, obesidad, intolerancia a la glucosa e hipertensión como componentes fundamentales de ese síndrome metabólico, y encontramos esa triada malvada lipídica: aumento de triglicéridos, LDL aumentada, HDL disminuida, anormalidades de la insulina como son la insulinoresistencia o la hiperinsulinemia compensatoria, y finalmente el declive de la insulina y otros factores que alteran ahí la alteración del endotelio, grasa visceral incrementada, la globulina que disminuye y la presión sanguínea. Todo esto va a ocasionar esas modificaciones que tienen nuestros pacientes a final de cuentas, y este incremento no es cronológico, también está mediado, vean ustedes, aquí en el síndrome metabólico, ya dijimos, aumento de la grasa visceral, disminución de la masa muscular, ¿sí? Aumento de factores proinflamatorios con disminución de factores protectores y activación de también factores que protegen como condicionantes para ese síndrome metabólico. El estradiol tiene sus características. Vean, esto trabaja a nivel muscular para favorecer la captación de glucosa, mejora la fosforilación de esta enzima de la insulina, disminuye la inflamación celular, pero si no está el estradiol, ¿qué va a ocasionar? Estas alteraciones que van a llevar a mayor hiperinsulinemia compensatoria con mayor lipogénesis hepática y mayor acumulación visceral. Y entonces esto nos va a hacer ese incremento del riesgo cardiovascular, todo a raíz de esa grasa visceral que está condicionando esto que ya explicamos. El estudio SWAM que se hizo en el 2007, en donde se habló cómo a lo largo de los años, desde la perimenopausia hasta la posmenopausia, disminuye la masa magra y disminuye y aumenta la masa grasa. Esto ya está demostrado no solamente por el estudio SWAM, sino por otros estudios que finalmente, bueno, sabemos que entonces que en última instancia la transición menopáusica se va a asociar con una ganancia acelerada de masa grasa con pérdida simultánea de masa magra. Y encontramos esos fenotipos aquí, la obesidad androide con la obesidad ginecoide, ese tejido adiposo visceral que representa un mayor riesgo de salud que el subcutáneo, porque es un factor independiente para la enfermedad cardiovascular, debido a ¿qué? A la resistencia a la insulina. Y no hablemos, como dijimos hace un momento, de la menopausia quirúrgica, ¿sí? Incremento de peso, cambios en perfil lipídico, incremento de la glucosa y de los valores de insulina y resistencia a la insulina como componentes importantes. Y entonces, ¿qué impacto tiene esta deficiencia estrogénica? Pues tiene primero que se incrementa la resistencia a la insulina, como ya lo explicamos. Después, redistribución de grasa ginecoide, androide, como lo pusimos ahí, con un incremento en la lipidemia, aumento de factores proinflamatorios. ¿Todo esto qué va a hacer? Pues va a condicionar el riesgo de diabetes tipo 2 hasta 5 veces y cardiovascular de 2 a 3 veces. Todo esto, obesidad y síndrome metabólico. ¿Qué había antes en la premenopausia, en la etapa reproductiva? Todos estos factores protectores que en la posmenopausia están empezando a disminuir y nos van a llevar a una alteración en la salud vascular y en la salud cardíaca. También la testosterona juega un papel importante porque va de la mano, y nosotros sabemos que a nivel endotelial, a nivel renal, el óxido nítrico, y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ocasionando todavía mayor daño vascular. Entonces, el fenotipo que más se nos escapa también, por otro lado, es esa obesidad sarcopénica. Ojo, aquí ya que hacemos un hincapié porque la obesidad sarcopénica no les estamos haciendo mucho caso y tenemos que sospecharlo, vean ustedes. Aumento de grasa visceral, disminución de la musculatura y entonces riesgo cardiometabólico. Sospechamos esto por el incremento de grasa, pero vemos a los pacientes y entonces hay que pensar en esa obesidad sarcopénica que es todo un capítulo aparte. ¿Qué vamos a hacer? Pues modificaciones en el estilo de vida en relación a pérdida de peso, realizar actividad física, todo eso para mejorar la adiposidad visceral y la resistencia a la insulina.
Todo esto tenemos que hacer en la evaluación clínica, la antropometría, los signos vitales, laboratorio, composición corporal, para conocer el riesgo global que tiene esta paciente. ¿Tiene circunferencia abdominal elevada? Pues entonces esta mujer tiene alto riesgo cardiometabólico y solicitamos estos estudios que están aquí, glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, para evaluar masa muscular posteriormente. Y entonces, bueno, el objetivo pues es que una pérdida ponderal de 5 a 10% dirigida a la grasa visceral va a reducir esa carga inflamatoria. Vamos a implementar una dieta mediterránea, dieta DASH. Aquí en México es la dieta, ya se me fue el nombre, con incremento crítico de los requerimientos proteicos para prevenir el catabolismo y preservar la masa magra, con alta ingesta de fibra. Dieta de la milpa se llama. Bueno, y la terapia hormonal pues está indicada en quienes soliciten. En pacientes que tienen obesidad preferimos nosotros la vía transdérmica. Ya sabemos que los estudios nos hablan que evitar el paso hepático es muy importante porque finalmente la vía oral va a modificar los triglicéridos, ¿sí? Entonces vamos a identificar a nuestros pacientes. ¿Tiene alto riesgo? ¿Es bajo o intermedio? ¿O es alto riesgo de síndrome metabólico? Y ahí tomar conciencia. Y creo que para terminar en tiempo informa, decimos nuestras conclusiones, que son que la resistencia a la insulina es un proceso que subyace en la obesidad y en la menopausia, que la transición menopáusica modifica la distribución de grasa hacia la posmenopausia, hay alta prevalencia de obesidad en mujeres en la edad posmenopáusica y que no toda la grasa es igual. La visceral da mayor riesgo cardiovascular con sintomatología vasomotora y mayor riesgo de síndrome metabólico. Entonces tenemos que evaluar el impacto en salud cardiometabólica. Esto es imperativo para todos nosotros. Y con esto concluimos.